tenemos aquí con nosotros a Alejandro de Luis, que os voy a presentar rápidamente. Ha trabajado desde el 2006 en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario en áreas de intermediación, gestión y análisis. Actualmente trabaja en una sociedad de valores para su oficina en Sudamérica. Esto no lo sabía yo, me tienes que decir. Dirige también Hispa Trading Magazine, medio referente en su sector, y saladeinversión.com, que además son sponsors del evento. Así que, Alejandro, ¿qué tal estamos? Un placer estar con vosotros, David, Un placer. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, estoy haciendo unas preguntitas a todos vosotros para que no te me escapes, que serían las siguientes. ¿Cuál crees que es el mayor obstáculo para el trading, para cada trader? ¿Y cuál es el obstáculo que podemos tener en este 2021? Es verdad que puede haber muchos obstáculos externos, David, pero yo creo que el mayor obstáculo es el interno, son las prisas, es decir, meternos al mercado sin la formación necesaria, ¿no? Entonces, yo lo que invitaría a todos los presentes es que aprovechen bien las conferencias que se van a ver aquí para poder formarse bien y de esta forma poder lanzarse al mercado con alguna mínima garantía, ¿no? Pero yo creo que sin duda el gran problema que tenemos todos los traders son las prisas. En una primera etapa meternos información y luego ya después pues otro tipo de problemas que si quieres luego ya hablamos. Muy bien, las prisas, es un poco una variación de uno mismo, ¿verdad? Que es muchas veces nosotros mismos, pues con nuestra cabeza somos los que hacemos ganar o perder dinero por las habilidades que podamos tener de psicología en el trading. Pero claro, en concreto una muy particular, que es las prisas, ¿verdad? Y más ahora que estamos viendo los mercados que están haciendo nuevos máximos y hay mucha gente que tiene prisa en meterse. Bien, ¿qué piensas sobre las criptomonedas que tanto están hablando o estamos hablando estos días? No soy un experto ni mucho menos, no la sigo, salvo los titulares y la de turno, Bitcoin, pero sí es cierto que al final un mercado volátil es un mercado interesante a la hora de ofrecer oportunidades. No obstante, tendríamos que diferenciar entre lo que es hacer trading usando la volatilidad y lo que es hacer una inversión pensando que un activo es el nuevo dólar o el nuevo oro, que eso ya se lo dejamos a los expertos, ¿no? Pero para hacer trading sí, una inversión y más a estos niveles, pues yo lo pondría quizá entre comillas, ¿no? El gran problema al final, como por ejemplo cuando se valoran las tecnológicas, es poder hacer una evaluación del activo que estamos analizando y nos faltan quizá muchos datos a la hora de valorar una criptomoneda, ¿no? Con lo cual, que un comentario de un director de un banco de inversión nos tire una criptomoneda un 30%, pues a mí me genera algún tipo de duda sobre el valor real que tiene esta criptomoneda. Claro, muy bien, muy buen punto de perspectiva que no lo habíamos tratado hasta ahora en esa pregunta. ¿Trading o inversión? En función de los objetivos, es decir, creo que son compatibles. El gran problema es lanzarnos solamente por una vertiente y pensar que solamente podemos hacer un estilo de inversión, y creo que lo realmente interesante es una diversificación no solamente de activos sino también de estrategias, así que por supuesto que inversión y por supuesto que trading. No obstante, al final tenemos que evaluar los datos. A todos nos gustaría ser expertos en determinada materia, sea inversión o sea trading, y en función de los resultados que tengamos, pues ahí nos dirá si podemos dar más dinero de nuestra cartera a trading o a la inversión, ¿no? Entonces creo que es compatible. Qué bueno, pues Alejandro nos va a dar una conferencia que está llena de historia y está llena de valores, para que se vea también que, bueno, en esto del trading, al igual que muchísimas profesiones, podemos tener en un momento dado pues cosas que están de moda, como las criptomonedas, pero nos tenemos que mirar las referencias pues de todos los históricos, de los antiguos, por decirlo de alguna manera, que son los que marcaron las primeras pautas de inversión y de trading, y que son las que se siguen repitiendo, aunque sea con los mismos, con diferentes assets, como puede ser en este caso las criptomonedas. Así que os dejo con Alejandro de Luis, lecciones después de 10 años entrevistando a los maestros del trading. Pues muchas gracias. Comienzo compartiendo pantalla. Vamos a ver. No soy un experto, ni mucho menos. Vamos a ver. Bien, ¿se ve bien en la pantalla? Sí, se ve bien. Sí. Vale, perfecto. Bueno, la gran pregunta que nos podemos plantear cuando queremos buscar respuestas
respuesta, sea en el campo del trading, en cualquier otro campo, es dónde encontrar buenas respuestas, ¿no? Es decir, a quién ir a preguntar. Pues muy interesante porque al final, como bien ha comentado David, los grandes referentes del trading nos dan grandes explicaciones y por mucho que pase el tiempo, pues vemos cómo al final las grandes preguntas siguen estando presentes, como veremos ahora, ¿no? Cómo ser un trader rentable, dónde tengo que hacer, qué tengo que hacer para poder obtener la consistencia, cuáles son los grandes errores del trading, sea una criptodivisa, cosa que no existía hace 20 años, o sea pues un activo que quizás se lleve operando desde hace décadas, como por ejemplo las monedas, pues al final vemos que detrás de ellas nos dejan un estilo de operativa pues que al final es siempre lo mismo, ¿no? Con lo cual es muy interesante porque precisamente para poder encontrar estas grandes respuestas en Hispatrading llevamos 10 años entrevistando a lo que consideramos pues son los grandes, los maestros, los másters, ¿no? del trading. De hecho, gran parte de lo que luego después viene, de lo que muchos autores comentan, me puede incluir o podemos incluir a muchos, pues al final son meras repeticiones con alguna variación de lo que han dicho las grandes firmas. Así que si a lo mejor es nuestra primera ponencia, no conocemos mucho acerca del mundo del trading, te invito a que apuntes alguno de estos nombres, si no uno todos, ahora iremos viendo alguna de sus respuestas, para que busques información sobre lo que ellos dijeron en su tiempo y muchos de ellos siguen en activo y siguen comentando. Por ejemplo, repasando muy por encima, hemos entrevistado a Alexander Elder, colaborador de Hispatrading en cada número, autor de Vivir del Trading, uno de los grandes títulos del trading. Ray Barros, quizá menos conocido, pero un autor súper interesante a la hora de hablar de psicotrading y dando algunos puntos muy interesantes. Oliver Vélez, que no va a conocer a Oliver Vélez, fundador de la Escuela Pristine, un autor también muy seguido, con sus detractores y sus seguidores, pero desde luego muy seguido. Jim Rogers, quizá con otro perfil, un socio de George Soros en el fondo Quantum, el cual pues se dice que fue responsable de la caída de la libra, con lo cual pues bueno, ya nos deja un poco claro qué tipo de autores. Lex Van Damme creo que va a ser uno de los ponentes en esta serie de conferencias, con lo cual os invito a que prestéis también mucha atención a este autor. Y Alejandro, Lex Van Damme no está en esta edición en concreto, pero ha estado en otras ediciones de Forex Day y han estado colaboradores de él que trabajan en el equipo de $1 Million Traders, y efectivamente Oliver Vélez también estuvo en alguna otra edición. O sea, varios de los que están aquí han estado en ediciones del Forex Day. Muchas gracias. Genial, gracias a ti por la apunte. Pues genial, desde luego que bien sea él o cualquiera de sus colaboradores merece la pena pues escuchar, ¿no? Banzar también pues el padre del psicotrading, en el cual pues bueno nos deja algunas de referencias clásicas, también lo tenemos cada número en Hispatrading. Zach Swagger, la verdad que también un autor espectacular, hablando de sistemas, y un autor que fue muy conocido por la saga que tuvo de entrevistas a los grandes traders, con lo cual también con unas lecciones espectaculares. Larry Williams o Steve Nixon, el cual pues fue el padre del análisis con velas japonesas aquí en Occidente, y otros tantos autores que al final nos ha interesado mucho cuando hemos planteado algunas preguntas, ver cómo al final todos y cada uno nos daban básicamente las mismas respuestas, con lo cual bueno, pues vamos a ver cuáles fueron las preguntas que le planteamos. La primera pregunta, hecha de diferentes formas, al final fue ¿cuál es el principal error de los traders? La segunda pregunta fue ¿cómo puede alguien iniciarse en el trading? Y la tercera es qué debe tener en cuenta un trader rentable. Desde luego hay gente que paga auténticas sumas de dinero por tener una cena, por ejemplo, muy conocida, la que hace anualmente para recaudar dinero para su fundación Warren Buffett. La gente paga grandes sumas por poder tener una conversación con esta gente, y al final es muy interesante ver cómo todos ellos nos dan unas explicaciones muy similares, ¿no? Así que vamos allá para poder pues ver precisamente cuál es la contestación a la primera pregunta que hacíamos. Luego se me ha ido esto para atrás. Decíamos, primera pregunta, ¿cuál es el principal error de los traders, ¿no? Y este era el resumen que hacíamos. Primera pregunta, ¿cuál es el principal error de los traders? Bueno, Lex Van Damme nos dijo que era tener demasiado ego. Él dijo literalmente tener una gran cantidad de ego impide darse cuenta de que podemos estar equivocados y cerrar posiciones. Jim Rogers nos dijo que era
pensar que uno es más inteligente que los demás, ¿no? Dice, como he dicho, cada vez que he perdido dinero es debido a que descuidé mi trabajo y no hice los deberes. Y Jack Schwager nos dijo que una de las actitudes más peligrosas era ser demasiado obstinado, y los buenos traders están capacitados para cambiar de opinión en un momento. Los traders que pierden una gran cantidad de dinero estaban muy seguros de su criterio. Steve Nixon, creerse más inteligente que el mercado. Recuerde que el mercado nunca se equivoca. Si uno abre una operación y no hace lo que esperaba, en lugar de pensar sé que tengo razón y el mercado finalmente hará lo que espero, uno debe decir me equivoqué y asumir la pérdida. Y John Murphy, pues el padre del análisis técnico, podríamos decir, nos definió exactamente igual que otros autores, decir que uno de los principales errores era pensar que más gente. Bueno, qué interesante, porque es verdad que hoy vamos a ver muchas ponencias a lo largo de estos días. Quizás si es la primera ocasión que vamos a asistir a un tipo de seminarios que estamos viendo, veremos muchas técnicas muy interesantes seguramente, pero veremos que, bueno, pues algo que puede causar a la hora de aprender algo por primera vez y pensar pues que quizás estamos ante ya pues el sistema definitivo es pues creernos más inteligentes que el mismo mercado. Y a todos nos habrá pasado en alguna ocasión que hemos leído algo, hemos ido a una ponencia y hemos dicho, esto es lo que necesitaba, y ahora ya uno se cree más listo que el mercado, ¿no? O a veces uno, cuando está aplicando ese mismo sistema, que ya lleva aplicándolo pues durante un tiempo y empieza a ver que tiene muy buenos resultados, como veremos ahora, pues uno al final pues se piensa que es más listo que el mercado, ¿no? Y ya, de la curva, de la etapa de la curva de aprendizaje que estemos pues en nuestro desarrollo como traders, por decirlo de alguna forma, inversores, puede pasar de diferentes formas, ¿no? Creernos más lo interesante que todos los autores, han hecho mención anteriormente, nos hacen referencia a eso, es decir, que uno realmente se puede creer más listo que el mercado. Y hoy, o en estos días, estás viendo alguna ponencia y te crees más listo que el mercado, cuidado, porque estaría dando la señal de alarma, ¿no? Como bien nos decían estos autores. Pero ¿por qué es realmente tan importante o tan grave caer en ese error? Mira qué interesante lo que nos dijeron estos autores. Alexander Elder, fíjate qué interesante la relación que hizo entre la arrogancia y los malos resultados, ¿no? Dice literalmente, leemos, una persona que ha tenido un poco de éxito a veces piensa que ha encontrado el santo grial, piensa que es como conducir un coche, ponerse al volante y conducir sin hacer nada más, y no es así. Los mercados están siempre cambiando, y por esto la arrogancia es un error mortal en el trader. En el trading la arrogancia conduce a la pereza y la pereza conduce a las pérdidas. Qué interesante, porque establece una relación, ¿has visto? Uno piensa que es más listo que el mercado. Uno, obviamente, como bien nos explica a Alexander Elder, el doctor Alexander, ¿no? Doctor en psiquiatría, nos muestra que uno se vuelve arrogante, y la arrogancia nos conduce a la pereza, y la pereza nos conduce a las pérdidas. Fíjate qué interesante, que veremos sobre una afirmación de Larry Williams que desde luego nos deja a todos cuanto menos sorprendidos, ¿no? Pero es verdad que uno podría, al principio, cuando vas conduciendo, cogiendo la similitud que decía Alexander Elder del coche, uno va conduciendo y uno va con las dos manos en el volante, va mirando al retrovisor, va mirando las señales, vas con la mano pues cuando tienes que ponerla en la palanca de cambios, y ahora uno va conduciendo el auto o el coche, como queramos decir, de una forma consciente, ¿no? Es cierto que conforme vamos aprendiendo, y uno va aprendiendo, hay muchos elementos que empiezas uno a automatizar, ¿no? Y empiezas a bajar la guardia, y es cierto, ¿no? Pues a uno lo empieza a conducir y uno quizá pues ahora pone la radio, o ahora uno mira para un lado, o habla por el teléfono móvil, cosa que al principio era impensable, ¿no? Interesante, porque cuando se produce este proceso, obviamente con todas las diferencias que lo separan, en el trading pudiera parecer algo muy similar, ¿no? Uno empieza a tener un control de riesgo, empieza a hacer una gestión de la posición correcta, uno empieza a tener mucho cuidado cuando se realizan las ejecuciones, cuando cierra el mercado, cuál es la ganancia media con la pérdida media, como veremos después, y ahora uno tiene cuidado, ¿no? Pero si ahora vienen los buenos resultados, uno se vuelve arrogante, uno podría empezar a prestar menos atención a estos factores, quizá pensando pues que vas a ganar siempre, o que lo tienes siempre controlado, ¿no? Y ahora uno empieza a ser un pelín más baguete. Pues mira, en vez de hacer una operación y seguir el sistema pues
con lo que tenía determinado, que es una relación ganancia-pérdida 2-1, por ejemplo, o pues en función de el tipo de mercado que voy a operar, o no apalancarme más de una determinada posición, o no pues sobreponderar un determinado sector cuando estoy haciendo una inversión en mi cartera. Antes tenía cuidado, pero como ahora voy teniendo muy buenos resultados, ahora uno piensa que siempre va a ganar, ¿no? Fíjate que uno empieza a bajar la guardia y es cuando, amigo, aquí nos pillas, ¿no? Y Alexander le lo explica aquí muy bien. Jim Rogers llega a decir, es por eso que creo que una de las peores cosas que le puede suceder a un especulador es que tenga un gran éxito, ya que una vez que le sucede esto, cierran su posición creyendo que son realmente inteligentes. En la siguiente operación seguro que cometerá errores. Lo mejor que puedo hacer después de una operación realmente buena es cerrar todo y no hacer nada durante un tiempo. Trate de descansar y esperar a que se le pase la emoción. Amigo, cuidado que Jim Rogers no habla de teoría, ¿eh? Jim Rogers ha llegado a manejar grandes cantidades de dinero y ha tenido operaciones increíblemente buenas, como por ejemplo la que comentábamos de la libra, ¿no? Bueno, cuando se produce esto, has visto que nos llega a decir lo mismo, ¿no? Uno pues baja la guardia, cierra su posición creyendo que es realmente inteligente y dice él, obviamente eso no es una verdad absoluta, pero dice, en la siguiente operación seguro que cometerá errores. Así que mucho cuidado porque ya decíamos, ¿no? ¿Cuál es el error más grave de un trader? Pues aquí estamos viendo que es creerse más listo que el mercado y ya los autores nos empiezan a dar una explicación. Larry Williams, agárrate, que nos dice lo siguiente. Mi peor experiencia ha sido ganar un montón de dinero, millones de dólares. Ello te altera gravemente la personalidad, el enfoque de la vida, así como los riesgos que tomas en el mercado. Todo el mundo quiere ganar $1 millón en el trading, pero no se dan cuenta de que puede ser una carga muy pesada de lo que se aprende de forma rápida. Las pérdidas enseñan lecciones con rapidez. Amigo, si creíamos que ganar $1 millón haciendo trading era una bendición, pues según nos dice Larry Williams es una maldición, ¿no? Y precisamente viene un poco a raíz de lo que comentaba Jim Rogers. Decía que al final esto altera gravemente, él llega a decir, la personalidad, ¿no? Dice el enfoque de la vida, así como los riesgos que tomas en el mercado. Y has visto que, de nuevo, los mismos autores hacen hincapié en exactamente lo mismo. Llega a decir Larry Williams después: la confianza es un rasgo muy destructivo cuando intentamos dedicarnos al trading, porque el exceso de confianza implica hacer locuras, no seguir los principios de gestión monetaria y otros errores. Eso es lo que hace que las personas terminen con operaciones desastrosas y sin dinero. Bueno, qué interesante de nuevo que al final lo que vemos normalmente en las películas es pues el trader arriesgado, el trader que comete pues locuras, el trader que se apalanca pues todo lo máximo que puede y el trader que al final se lo juega todo a cara o cruz. Bueno, he visto que los autores de reputado prestigio nos llegan a decir que al final un trader así, como normalmente nos pintan las películas, es un trader perdedor. El trader que pues obtendría buenos resultados es aquel que está dudando hasta prácticamente de cómo se llama y dudando pues de las posiciones que va tomando, porque he visto que, lo dicen los autores, tener pues tanta confianza en uno mismo no es bueno. Interesante porque Steve Nixon, el cual ha llegado a ser consultor y asesor también pues de grandes bancos de inversión. Decíamos, hoy tenemos las velas japonesas en los gráficos y en todas las plataformas de trading gracias a Steve Nixon, precisamente porque trajo a Occidente pues toda la forma de graficar que tenían allí desde hace siglos. Él llegó a decir, en lugar de pensarse que tengo razón y el mercado hará lo que espero, uno debe decir me equivoqué y asumir la pérdida. Cuando estaba haciendo seminarios enseñando velas a instituciones importantes como Goldman Sachs o grandes hedge funds, encontré historias sobre traders que habían tenido tan solo una o dos operaciones perdedoras, pero habían sido tan abultadas que no eran capaces de entrar en el mercado de nuevo. Sin embargo, los que estaban acostumbrados a asumir pequeñas pérdidas fueron capaces de mantenerse para encontrar operaciones de alta probabilidad. Pues de nuevo vemos una explicación de por qué es tan complicado y tan grave el creernos más inteligentes que el mercado. Al final, si uno tiene que ser en el mercado, es flexible. Es decir, hay tantos variables y tantos parámetros en una operación que pueden intervenir, que a pesar de que hayamos visto que nuestro patrón o nuestra operación o nuestra técnica pues funciona 9 de cada 10 veces, si es que algo así existiera, vemos que la siguiente operación al final, pues la probabilidad de ganar o perder, por decirlo de alguna forma, es un 50%, con lo cual no podemos pensar que siempre vamos a tener razón, por mucho que lo tengamos a menudo, ¿no? Tenemos un sistema con un porcentaje de aciertos elevado. Así que
uno se cree más listo y uno ahora se casa con una posición, ahora le jura amor eterno a una posición y es cuando pues Stevenson nos cuenta, ¿no? Llegó a escuchar historias de grandes traders que solamente con una pérdida o dos fueron sacados del mercado, por descapitalizarse o por una pérdida de confianza tan grande que al final es imposible que psicológicamente uno pueda seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo hasta entonces, ¿no? Así que veamos que es por eso por lo que está grave. Qué interesante las lecciones que estos autores nos dejan así. Jack Schwager nos llega a decir así que tener una opinión muy fuerte y ser poco flexible es contrario a la esencia del trading. Dice, ya que esto te hará aguantar una posición hasta que lo hayas perdido todo. Así que qué interesante que esos autores nos explican lo mismo. Así que, primera lección, si queremos tener éxito haciendo trading o haciendo inversiones, mucho cuidado con creernos más listos que el mercado. Por eso habrá multitud de situaciones de las que debamos huir. Por ejemplo, pues quizá de creernos que tenemos una operación o un tipo de técnica que es la mejor del mundo y que la acabamos de descubrir. Normalmente si algo es demasiado bueno para ser cierto, normalmente es así, ¿no? O incluso también a veces uno podría estar constantemente discutiendo acerca del mercado, discutiendo acerca de posiciones o discutiendo acerca de la dirección del mismo. Es decir, podemos ganar conversaciones, nos podemos creer más listos, puede incluso reforzar nuestra posición pensando que esto nos hace ser por los mejores inversores, pero al final esto no tiene nada que ver con los resultados. Por eso, pues también somos flexibles y estamos dispuestos a aceptar que nos podemos equivocar en cualquier momento. Esto es lo que verás en aquellos traders de éxito, de inversores, ¿no? Que normalmente dudan, como te digo antes, hasta de su sombra y no ponen nunca pues una verdad absoluta. Esto es lo que normalmente diferencia a los grandes analistas de los grandes inversores. Un gran analista puede pues comprometerse con una posición, puede defenderla con una vehemencia espectacular, pero un inversor pues será más raro que haga esto, precisamente porque al final la duda es la esencia precisamente de pues, el trading, ¿no? Ser flexible. Bueno, ¿por qué asumir pérdidas no es tan negativo? No es negativo si es tan importante las ganancias y hemos dicho que el error más grave de un trader es pues, casarse con una posición, ser más listo, creerse más listo del mercado. Es verdad que es malo ejecutar pérdidas, es malo perder a menudo. Bueno, pues esto quizá no lo preguntemos, es la primera ponencia a la que asistimos. Bueno, fíjate qué interesante que Timothy Sykes, el llamado gurú de las penny stocks, un hombre que ha llegado a multiplicar el capital que le dieron sus padres en la universidad varias veces hasta millones de dólares y prácticamente, como bien nos cuenta últimamente, todo lo que gana haciendo trading pues lo dona a la caridad. Pues él nos explica que tener pérdidas no es algo tan malo. Él nos llega a explicar, incluso dice, les puedo decir que he perdido mucho dinero en operaciones que parecían bien fundamentadas y por alguna razón no funcionaron bien en ese momento. Esto no significa que fueran malas operaciones. No se puede juzgar una operación solamente porque vaya bien o mal. La juzgas en base a las probabilidades. Qué interesante lo que explica, ¿no? Fíjate que dice que él a veces ha fundamentado bien una operación y ha tenido pérdidas. Un error muy común, y esto quizás es muy interesante, que poco a poco lo vamos aprendiendo, como pues a veces nos engañamos confundiendo lo que es el proceso con lo que es el resultado. Es decir, podemos tener pues un proceso muy interesante, pero finalmente tener un mal resultado, y podemos tener pues quizá un proceso que es un desastre, quizá invertir al azar, por tirando una moneda al azar, y tener un buen resultado. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Tener una buena operación bien fundamentada con un mal resultado o tener un mal proceso así por casualidad y tener un buen resultado? Muy interesante porque tenemos que entender que al final el trading se basa en probabilidades. Es decir, no es cierto que nos gustaría a todos siempre tener éxito en todas las operaciones y esto es muy extendido, incluso cuando quizá tenemos menos conocimientos por, oye, recomiéndame pues un activo o algo para poder operar, ¿no?
pensando que ahora es todo o nada y ese activo va a funcionar en función de lo que nos digan. Bueno, sabemos que al final un sistema de trading se basa precisamente en probabilidades. Por ejemplo, tenemos una situación de mercado y ahora, después de analizarla 100 veces, por ejemplo, cada vez que vemos que el precio sube un 50 o retrocede un 50% por encima de un nivel de soporte o resistencia, por encima de una media móvil, y ahora normalmente vemos que cuando hace ese retroceso suele tener un tirón al alza. Le pongo un supuesto sistema que me acabo de inventar. Bueno, imagínate que analizamos esta situación 100 veces y después de 100 veces vemos que o bien tiene un porcentaje mayor de veces que gana a las que pierde, con una ganancia media equilibrada, o bien, a pesar de que pierde más veces de las que gana, ¿vale?, pero tiene una ganancia media bastante más amplia, con lo cual, a pesar de todo, vemos que al final de esas 100 operaciones ese sistema es interesante. Bueno, esto es un sistema basado en probabilidades, de tal forma que ahora entendemos que si hacemos una operación y tenemos un sistema que, por ejemplo, gana 6 veces de 10, sabemos que ha habido 4 como media que va a perder, ¿no? Entonces, qué interesante que hacemos una operación y la siguiente operación, ¿cuál va a ser? ¿La ganadora o la perdedora? Bueno, pues no tenemos ni idea de si va a ser la ganadora o la perdedora. Sabemos que si cogiéramos una muestra suficientemente amplia, como por ejemplo 100 operaciones, ahora sí que podríamos determinar y decir, pues mira, de estas 100 operaciones sabemos que probablemente tengamos 60 ganadoras y 40 perdedoras. Pero la siguiente operación no tenemos ni idea. Con lo cual, una operación que tenga pérdidas no quiere decir que tengamos un mal sistema. Es muy interesante que entendamos esto, porque si aprendes bien esto, que solamente aprendieras esto de esta ponencia, yo creo que ya te ahorraré, si es que es las primeras veces que escuchas una ponencia de trading, cientos de horas de búsqueda, porque el error quizá más común que se puede cometer es, ahora tenemos una pérdida y ahora ponemos en duda toda nuestra escala y nuestro sistema de valores, por decirlo de alguna forma, o nuestro sistema, y ahora vamos buscando de sistema en sistema, buscando el sistema perfecto, y podría darse la situación de laboratorio, que se puede dar y muy a menudo pasa, de ir saltando de sistema en sistema, encontrarnos con las operaciones perdedoras de esos sistemas y ir descartando sistemas interesantes de nuestra caja de herramientas simplemente por el hecho de que nos hemos creído que siempre todo sistema, todas las operaciones tienen que ser ganadoras. Bueno, esto es muy peligroso, así que entendamos que tener pérdidas no es siempre malo, ¿vale? Fíjate un poco, el argumento de la ponencia de momento es cuál es el principal error de los traders. Todos los autores nos decían que el aumento de ego, que eran no más inteligente que el mercado. Esto nos explicaban, en función del autor, que era muy peligroso, quizá porque pues bajábamos la guardia, o nos apalancábamos más, o no hacíamos los deberes, y bueno, hemos visto que al final, pues tener pérdidas no es tan malo como aparentemente pudiéramos creer, ¿vale? O bien nos dice Timothy Sykes, dice, pruebas un patrón que ha funcionado muy bien en el pasado y usas el mismo patrón, la misma estrategia una y otra vez, y compruebas si funcionó bien después de 10 veces o de 100 veces. No se trata de ver una sola transacción, y la gente suele cometer ese error. Así que es hacer exactamente lo mismo muchas veces para finalmente pues ver si eso funciona o no en función de una operación, ¿no? Esto, como decía Bruce Lee, dice, no temo a un hombre que sepa dar 1000 patadas, sino un hombre que se haya dado la misma patada 1000 veces, ¿no? Con nosotros igual, ahí dando con el mismo sistema 1000 veces, y después de una muestra suficientemente amplia podemos determinar si ese sistema pues es ganador o no. Obviamente eso se supone que lo hemos hecho en un periodo previo, como bien comentaremos después, ¿no? En un periodo de backtest, el cual, sin arriesgar dinero, ya vemos si ese sistema es interesante o no. Dice Lex Van Damme, dice, tener un periodo fallido de operaciones no quiere decir que seas un mal trader. Dice, el mercado pasa por una fase que no encaja con tu estilo de inversión. Sin embargo, cambiar la forma de invertir porque se pierde dinero durante un tiempo puede ser la peor decisión tomada. Para estar en el juego se necesita mantener las pérdidas bajo control. Él llega a decir, el trading es muy cíclico, por lo que los malos momentos seguramente pasarán y serán seguidos por periodos de bonanza en la inversión. Bueno, imagínate, por ejemplo, que tenemos un sistema tendencial, el cual pues acierta 3 o 4 veces, 3 veces y media de cada 10. Pero cada vez que ganamos 3 veces lo que perdemos, ¿vale? Bueno, fíjate que al final el sistema tendencial, como bien su nombre indica, dependemos de una tendencia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si el mercado ahora está en un rango, está en una tendencia lateral o un mercado sin tendencia? Bueno, pues nuestro sistema constantemente, imagínate, pues vamos a comprar un sistema a la ruptura de rangos. Cuando vea 2 máximos o 2 mínimos, cuando vea una ruptura de 2 máximos, lo que sería una ruptura de resistencia, no sé, y la media de 200 está por debajo, voy a comprar. Sin embargo, si la media de 200 está por encima, veo una ruptura
ruptura de un rango que se forma con dos soportes, dos mínimos, formando un nivel de soporte. La ruptura, voy a vender. Bueno, imagínate que vamos a marcar ese sistema. Si el mercado se nos quedara en tendencia, constantemente lo que haríamos sería ventas en falso. Estaríamos vendiendo en falso constantemente. Este mercado está en rango. ¿Quiere decir que nuestro sistema no es ganador? Quiere decir que nuestro sistema no está hecho para ese mercado. Con lo cual, o bien tendremos sistemas, pues en función de, no sé, analizando la curva de resultados, en que no haremos caso a las señales falsas. O quizá haremos un doble filtro estudiando un marco temporal más amplio para ver si ese mercado va en tendencia o no, o cualquier otro, para ahora determinar cuándo podemos operar. Pero entendemos que si operamos un sistema tendencial, si el mercado se nos queda en rango, pues constantemente tenemos señales falsas. ¿Quiere decir eso que el sistema que estamos utilizando no funciona? Pues ni mucho menos. Quiere decir que estamos esperando a que venga la tendencia, el cual ya se supone que al hacer los resultados ya habías incluido estas variables, estos supuestos en tu sistema y en tu análisis de datos, ¿no? Con lo cual, pues esto básicamente lo que nos hace es tener confianza en que esa tendencia después llegará, y contábamos que de cada 10 operaciones íbamos a perder en 8 o en 7, con lo cual si tenemos 6 pérdidas seguidas y ese sistema lo hemos analizado, pues seguimos confiando en él. Pero vemos que tendremos pérdidas, lo cual no quiere decir esto que sea un mal sistema. Como bien nos dice Alex Vandal, el trading es muy cíclico, no podemos estar acertados en consonancia con el mercado, en sintonía en todo momento, ¿no? Muy interesante pues esta apreciación. Ray Barros llegó a decir y nos llegó a comparar con pues una situación en la orilla del mar, ¿no? Es una metáfora muy conocida suya, ¿no? Que decía que el trading es como la orilla del mar y el mercado como el mar. A veces el mar vendrá y se adaptará perfectamente a tu plan, haciendo lo que aciertes siempre en tus operaciones. Fíjate, por ejemplo, en activos de hoy, pues prácticamente compras lo que compras, el precio de venta es más alto que el precio de la compra que hiciste 2 días atrás, con lo cual todo el mundo está ganando dinero. Vamos a decir que todas las metodologías pues están ganando. Claro, lo más peligroso para un trader en ese momento es no darse cuenta de que es un periodo temporal. En algún momento las olas se alejarán del borde de la playa y llegados a ese punto, todo lo que hagas será incorrecto y tus operaciones fallidas. Así que tienes que poder reconocer ese momento de dejar correr los riesgos, porque todo va a tu dirección, pero cuando se va alejando el mar tienes que saber cortar rápido. El problema de un trader es pensar que todo irá bien siempre. Interesante lo que nos dice Ray Barros. Quizá lo más peligroso del trading intradía es no reconocer los días en los que no estamos en sintonía con el mercado. Y podemos tener días muy interesantes, pero quizá el día en que no estamos en sintonía con el mercado, si no tenemos cuidado, reducimos las posiciones o hasta salimos del mercado después de X operaciones negativas, o reducimos nuestra posición, o cualquier otra medida que tomemos. Si no hacemos eso, bueno, pues tendremos muy malos resultados. Fíjate que las pérdidas vienen no tanto de ganar, sino de perder poco cuando perdemos, ¿no? Y aquí nos explica muy bien Ray Barros. Desde luego que esa entrevista, cuando la hicimos, me gustó mucho. Bueno, segunda pregunta. ¿Cómo iniciarse en el trading entonces? Quizás te estés haciendo esa pregunta hoy si es de las primeras ponencias que asistes. Vamos allá. Nos dice... Paso número 1. En primer lugar, necesitas una metodología, y para poder desarrollar una, debe leer. Obviamente, lo que usted lea dependerá de sus intereses, técnico o fundamental, pero debemos leer y estudiar lo suficiente para poder tratar de definir aquellos criterios en los que tenemos que seguir profundizando. Nos podemos apuntar esto casi para llevarlo en la solapa de la americana o el saco, en función de donde nos escuche, para poder entender bien de lo que estamos hablando. Es decir, necesitamos una metodología. Claro, ¿cuál es la forma más barata de obtener una metodología? Con recursos. Bueno, una forma podría ser investigar el mercado. Quizá, pues esto requiere más análisis de datos, estudios o experiencia, ¿no? Pero la forma más sencilla es leer o asistir a seminarios como los que estamos viendo en estos días. Bueno, lo realmente interesante es ver qué campo nos resulta interesante. Quizá pues tenemos un control de programación informática más elevado. Bueno, pues quizá a lo mejor el sistema, pues en sistemas automatizados sea una vertiente, ¿no?, para poder operar. Quizá pues tengo unos estudios en economía, un entendimiento en macroeconomía más
avanzado, pues quizá a lo mejor una inversión tipo valor o cualquier otra técnica, pues a lo mejor nos pueda servir, o quizá no, es que me gusta más la macroeconomía que la microeconomía, pues quizá a lo mejor pues la operativa con divisas, en versión macro, nos resulte más interesante que a lo mejor estudiar pues microcaps, ¿no? Con una microeconomía y entender bien pues los balances de la empresa y demás, ¿no? Hay 1000 variables. Lo interesante es escuchar algo y ahora sobre lo que escuchemos seguir investigando, ¿no? Esto es lo realmente interesante y de verdad que estos seminarios nos pueden ayudar a encendernos la bombilla sobre lo que tenemos que estudiar. Y como bien nos dice Jack Schwager, no podemos quedarnos simplemente en lo que es la superficie o en el escaparate. Tenemos que estudiar y profundizar lo necesario para poder analizar esos criterios y profundizar en los criterios que queremos, ¿no? Y como bien nos dice John Murphy, hay un buen material educativo, un montón de buen material educativo disponible. Esto hace 20 años, bueno, pues hace 20 años con Amazon, pues sí podíamos comprar libros pues por internet, nos los podían enviar, bueno, pues tenía algo más de facilidad. Hace 30 años, pues bueno, pues algunos grupos de inversores mandaban a algún inversor para que con una maleta vacía pudiera comprar libros de inversión en Estados Unidos y ahora traerlos aquí y poder analizarlos. Bueno, parece que poco a poco esto se va facilitando, ¿no? Bueno, hoy tenemos muchísima literatura en castellano, traducida de grandes autores, la cual nos puede dar pie a poder crear pues nuestra estrategia. Y de verdad que hay un buen material interesante en Internet. El gran problema es que, claro, nosotros tenemos que hacer de editores, ¿no? No tenemos nada que lo filtre para separarnos el grano de la paja y a lo mejor cuando nos damos cuenta hemos recorrido un camino que para dar marcha atrás pues nos damos cuenta de todo el tiempo que hemos perdido porque hemos profundizado en un tipo de metodología que al final vemos que no nos lleva a ninguna parte. Por eso es interesante que tengamos algún medio de referencia o de pues confianza en el cual pues poder ir y ahora pues ver qué nos cuentan para poder nutrirnos, ¿no? Y poder formarnos sobre ese material, ¿no? Así que te invito a que, bueno, pues investigues en el mercado. Hay pues varias webs, hay varias revistas, en la cual, pues bueno, pues te pueden servir para poder precisamente analizar lo que es realmente útil y quizá pues ir saltando aquello que de verdad no vale nada, ¿no? Porque en Internet hay de todo, la mayoría malo y un poquito bueno, pero el bueno lo hay. Bueno, como bien nos explica, Jack Schwager nos dice que el lugar más barato para conseguir el conocimiento es a la lectura. Ahora podemos encontrar conceptos interesantes que nos gusten, que pueden ser aplicables y ahora, bueno, pues es una mera cuestión de proceso de investigación y aprendizaje, ¿no? Es como cuando hemos ido al colegio. Si hemos leído un libro de física elemental, no podemos pretender avanzar a un nivel superior, como bien nos dice. De esta forma, tendríamos que aprender lo elemental antes de poder decir me quiero centrar en la mecánica cuántica, o lo que sea. Así que debemos empezar desde lo más básico y luego ir avanzando. Lo que decíamos, ¿no? No nos quedemos en la superficie. Analicemos aquello que nos puede interesar y sobre eso vayamos construyendo, ¿no? Y poco a poco profundizando en el conocimiento pues, de esa materia, sea análisis técnico, sea acción del precio, sea pues trading pues con sistemas, sea en un mercado, sea en otro, ¿no? Pero al final cada uno tenemos quizá una preferencia por un tipo de metodología, por un tipo de mercado, bueno, pues que cada uno descubramos el nuestro y ahora siempre sigamos avanzando. No nos creemos que simplemente con escuchar un seminario de 1 hora o leernos un libro ya podemos ser profesionales, ¿no? De aquello que queremos pues hacer, ¿no? Así que importante que tengamos esto en cuenta. Bien, como bien nos explica, dice primero el primer paso es la investigación y después centrarnos en un área específica, ¿no? Así que lo podemos hacer así. Y dice que, bueno, por ejemplo, digamos que alguien escoge el análisis técnico. Pues después tendrá que seguir estudiando gráficos para poder desarrollar sus propias ideas. En este caso, su proceso estará centrado en la observación o si tiene conocimientos de programación, podrá programar los patrones en los que trabaje. Entonces, seguir probando los diferentes programas que existen para eso y es un periodo experimental y de desarrollo que será diferente en cada trader. Lo que tenemos que entender es que el camino que elijamos será un proceso que recorreremos normalmente solos, por lo que tener una buena base antes de decidir la dirección que tomaremos será muy importante. Así que momentos de soledad, esto no nos lo quita nadie. Y fundamental que, bueno, pues que si es de las primeras ocasiones en las que quizá pues estamos estudiando algo relativo al... echemos un vistazo al abanico que nos ofrece en el mercado, diferentes técnicas, diferentes formas de avanzar, para a partir de ahí ya empezar a profundizar. Quizás será la mejor decisión para poder hacerlo así.
Segundo paso para poder iniciarnos en el trading. Una vez que hayamos pasado esta primera etapa, uno debe seguir los mercados sin operar, en todo caso haciendo paper trading. Por lo general, John Murphy dice es mejor empezar haciendo paper trading sin necesidad de utilizar dinero real. Bueno, mucho cuidado porque es cierto que cada vez hay más publicidad, no toda con las mejores intenciones, gran parte de ella sí engañosa, que nos promete que con analizar un pequeño PDF o quizá haciendo un pequeño curso ya podemos lanzarnos al mercado. Muy importante que tengamos en cuenta que no es el paso lógico para poder dar. Claro, cuanto más esto si encima pues, grandes brokers promocionan pues, muchas conferencias en las cuales simplemente con darnos pues, lo que aparentemente es el sistema mágico nos incitan a abrir una cuenta y realmente lo hacemos. Fíjate que el paso previo para poder hacer todo esto, bien nos dicen los grandes autores, decíamos antes que dónde queremos ir a buscar grandes respuestas a las grandes preguntas y hemos decidido ir a ellos porque confiamos, todos nos dicen lo mismo, es decir, la primera etapa después de estudiar es operar sin arriesgar dinero. Esto antes era algo muy complejo, ¿no? Pero ahora cualquier broker te ofrece una versión demo de su plataforma o hasta, pues veo que tenéis plataformas aquí de información en la cual incluso sin necesidad de un broker pues ya puedes operar con una simulación y de esta forma ves si lo que has estudiado pues finalmente tiene esos resultados que esperabas. A veces la teoría no tiene nada que ver con la práctica y bueno, pues podríamos pues hacer tonterías si no comprobamos esto antes con dinero ficticio, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso sería, dice, después de eso recomiendo empezar despacio y usar pequeñas cantidades de nuestro capital. Sin duda recomendaría el uso de gráficos. Es demasiado difícil operar basándose en los fundamentales. Dice John Murphy, obviamente, que va a decir el padre del análisis técnico, pues él dice esto, ¿no? Y puede ser parte de razón. Dice el siguiente autor, y solo cuando piense que está listo para poder comenzar a operar lo haremos con una pequeña cantidad, ya que hay probabilidades muy altas de que pierda el capital que disponga para hacer trading en un principio. Bueno, pues aquí tenemos. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que, bueno, alguien nos ha dicho algo, nos ha contado algo sobre el mercado y ya directamente hemos puesto todo el capital en esa determinada operación o sistema? ¿Has visto que los pasos... gracias. ¿Has visto que los pasos previos a poder hacer todo esto viene de la mano de operar con dinero ficticio y después operar con una pequeña cantidad? De esta forma, pues como vemos, pues tendremos más probabilidades de éxito. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de que hace falta arruinarse una o dos veces para poder tener éxito en el trading? Pues quizá venga pues de esto que nos dice Jack Schwager. Nos dice que bueno, las probabilidades de perder el capital inicial son altas, ¿no? Y esto nos pasa por meternos en los conocimientos necesarios, ¿no? Así que sería otro consejo que ellos nos dan. Sigue diciendo, cuando parezca que empezamos a tener éxito en el trading con una pequeña cantidad, podremos entonces aumentar la cantidad de nuestra cuenta gradualmente. Estos son algunos de los elementos clave. Así que, fundamental. Claro, hay tal cantidad de variables, no tenemos tiempo para poder hablar, pero que repercuten en la operativa, que merece la pena simplemente pararnos un momento a hablar del tamaño de nuestras posiciones, ¿no? Decíamos antes, por ejemplo, que un sistema tendencial podría tener un porcentaje de aciertos menor a lo que son el porcentaje de pérdidas, de veces que no acertamos en el mercado, aunque tuviera una ganancia media más alta. Imagínate pues un sistema que gana solamente 3 veces de cada 10, pero gana 3 veces lo que pierde, ¿no? Cada vez que acierta 3 veces más ganando que lo que pierde cuando obviamente tenemos una operación negativa. Fíjate que eso es un sistema que en teoría es muy interesante, ¿no? Y podemos decir, mira qué interesante el sistema. Bueno, imagínate lo que supone esto. Ponemos dinero, perdemos. Haces otra operación, 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 perdemos. Haces otra operación. ¿Tú crees hacer la siguiente operación? ¿Cuándo solamente haremos esta operación? Bueno, solamente hacemos esta operación si tenemos confianza en el sistema. ¿Cuándo tenemos confianza en el sistema? Cuando hemos operado
en demo. Y esto nos ha pasado ya en demo unas cuantas veces y hemos visto, pues mira, si suele pasar, tiene rachas perdedoras, pero bueno, después se recupera. Luego después tuvimos una pequeña cantidad y esto lo hemos pasado varias veces. Y bueno, como era una pequeña cantidad me daba igual ganar o perder realmente porque no era dinero para lo que supuestamente tenía después para invertir, con lo cual era una pequeña cantidad, pues bueno, pero yo lo he visto. Y luego ya después con una cantidad grande. Fíjate que como hemos pasado por este proceso, tendremos confianza para poder ejecutar el sistema. Si pasamos de una idea teórica a poner todo nuestro capital, el cual necesitamos, porque es el capital que tenemos para invertir o para hacer trading, imagínate el lío que nos podemos montar o meter si empezamos a tener pérdidas y pérdidas y pérdidas sin tener confianza en el sistema, ¿no? Así que por eso es tan importante, ¿no? Simplemente que tengamos esto en cuenta. Quinta que nos dan, cómo poder iniciarnos en el trading. Dice Oliver Vélez, pensar que puede hacer trading sin ayuda, sin entrenamiento, sin educación, decía que es un gran error. Dice, aquí es importante entender la diferencia entre educación y entrenamiento. La mayoría de las personas tienen la educación fundamental, saben la diferencia entre un BIDO o un AX y conocen los conceptos básicos del mercado. La educación es la parte la opción de Kinetic. A partir de ahí ya empezar a profundizar. Quizás era la mejor decisión para poder hacerlo así. Segundo paso para a partir